Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes y misteriosas de la Biblia, la serpiente en el jardín del Edén. Seguramente ya la has escuchado antes, una serpiente, un fruto prohibido y la caída de la humanidad. Pero, ¿y si esta historia tiene mucho más de lo que solemos darnos cuenta? ¿Y si la serpiente no era solo un reptil, sino un ser divino caído, cuyas acciones dieron inicio a una batalla espiritual que aún nos afecta hoy en día? En este video, analizaremos lo que el texto original en hebreo nos dice sobre esta historia. Descubriremos quién era realmente la serpiente y rastrearemos cómo este momento de engaño en el Edén señala la profunda necesidad de la humanidad de un Salvador. Aún más sorprendente, veremos cómo esta historia también ofrece esperanza, revelando una victoria planeada por Dios desde el principio y cumplida a través de Jesucristo. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las verdades ocultas en el Génesis que muchas personas pasan por alto, y aprende cómo esta antigua historia sigue impactando nuestras vidas hoy. No querrás perdértelo. Si este tema te interesa, asegúrate de dar like a este video para que otros también puedan encontrarlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para obtener más información sobre los mensajes ocultos de la Biblia. Comparte este video con alguien que lo disfrute y déjanos tus pensamientos en los comentarios. Vamos a explorar juntos lo que esta historia significa para nosotros hoy. Comencemos con la historia que todos hemos escuchado: Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Es una de las partes más conocidas de la Biblia, pero a menudo se malinterpreta o simplifica. G3:1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. En la escuela dominical, películas y cultura popular, la serpiente se muestra a menudo como una serpiente literal que habla. La imaginamos tentando a Eva, llevándola a comer el fruto prohibido, que luego comparte con Adán. Este acto resulta en su expulsión del jardín del Edén, marcando el inicio del pecado y la ruptura que vemos en el mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay una serpiente que habla en la historia? ¿Por qué Dios permitiría que una criatura así engañara a su creación? ¿Y por qué la serpiente parece lo suficientemente inteligente como para cuestionar el mandato de Dios? Estas son preguntas que muchos pasan por alto porque estamos acostumbrados a escuchar la historia de manera sencilla. La mayoría de las personas asume que la serpiente era solo un reptil usado por Satanás para llevar a cabo su plan. Pero esta explicación nos deja con más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se alarmó al ver a un animal parlante? En cualquier otra situación, encontrarse con una criatura que puede hablar sería impactante. En cambio, Eva mantiene una conversación tranquila y lógica con la serpiente. Esto sugiere que quizá ella la veía como algo mucho más que una simple serpiente. Si tomamos esta historia de manera literal, nos quedamos con la idea de que una serpiente fue responsable de la caída de la humanidad. Sin embargo, el castigo dado a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 14, sugiere que hay más detrás de esto. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales domésticos, y entre todos los animales salvajes. Sobre tu vientre te arrastrarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo maldita para arrastrarse sobre su vientre a menudo se entiende como una explicación de por qué las serpientes se deslizan. Pero, ¿es realmente eso lo que significa el texto? ¿O podría haber un mensaje más profundo y simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué era exactamente el fruto prohibido? Muchos asumen que era una manzana, pero la Biblia no especifica qué tipo de fruto era. El enfoque no está en el tipo de fruto, sino en el acto de desobediencia.
la serpiente convence a Eva de que comer del fruto les dará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Esto es importante porque la tentación no se trataba solo de comer un fruto. Se trataba de buscar sabiduría y poder independientemente de Dios. Tradicionalmente, la historia se ve como algo simple. La serpiente es el villano, Eva es engañada y Adán es el cómplice silencioso. A menudo se cuenta como una historia sencilla de tentación y desobediencia. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Era la serpiente solo un animal astuto? ¿O hay un significado más profundo oculto en el texto original hebreo? Para entender verdaderamente esta historia, necesitamos profundizar en el idioma hebreo original. La palabra para serpiente en hebreo es nachash. En las traducciones al español o al inglés, generalmente se entiende como una serpiente. Pero el idioma hebreo es rico y complejo, con significados que a menudo se pierden en la traducción. En hebreo, las palabras suelen tener múltiples significados, y su contexto es crucial. Aunque nachash puede significar serpiente o culebra, también lleva un significado simbólico y espiritual que va más allá de la superficie. Desglosémoslo. La palabra nachash proviene de una raíz con 3 significados principales. 1. Serpiente o culebra. Este es el significado más literal. Se refiere a una criatura que se desliza y sisea. Por eso muchas traducciones simplemente lo llaman serpiente. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué se describiría a una serpiente común como más astuta que cualquier otro animal salvaje? Génesis capítulo 3, versículo 1. Esto implica un nivel de inteligencia y astucia que parece ir mucho más allá de lo que esperaríamos de un animal ordinario. Número 2. Un ser resplandeciente en el hebreo antiguo. La palabra nachash también puede significar el resplandeciente. Esto sugiere que la serpiente no era simplemente un reptil literal, sino un ser radiante y sobrenatural. La idea de un ser resplandeciente se conecta con las descripciones de figuras angélicas o divinas en la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 14, se describe a un ángel caído adornado con piedras preciosas y lleno de gloria. Esto se alinea con la idea de que la serpiente podría haber sido un ser angélico caído, posiblemente incluso Lucifer, antes de su rebelión. Número 3. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Un engañador o encantador. El significado raíz de nachash también incluye practicar adivinación o encantar. Esto se refiere a alguien que usa un discurso engañoso para manipular o engañar a otros con mentiras o falsas promesas. Esto describe perfectamente el papel de la serpiente en el jardín del Edén. Engaña a Eva, persuadiéndola para que cuestione el mandato de Dios y busque conocimiento fuera de su voluntad. Al observar el texto hebreo, la serpiente es mucho más que un simple reptil deslizándose entre la hierba. Se la describe como un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. El autor de Génesis parece querer llevarnos más allá de la imagen de una simple serpiente para revelar el engaño espiritual que estaba ocurriendo. La interpretación de Nachash como un ser resplandeciente encaja con la manera en que los seres angélicos se describen en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto podría significar que la serpiente en el jardín
apareció como un ser radiante, usando su belleza y luz para engañar a Eva. El texto hebreo sugiere que la serpiente no era simplemente un animal ordinario, sino algo mucho más poderoso y engañoso. La palabra Nachash apunta a un ser que estaba físicamente presente en el jardín, pero que también simbolizaba una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era meramente una serpiente, sino un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas. Esa comprensión más profunda cambia la forma en que vemos la historia. En lugar de imaginar a una simple serpiente de jardín, vemos a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y palabras para desafiar la autoridad de Dios y desviar a la humanidad. A lo largo de la historia, los estudiosos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino un ser sobrenatural. La interpretación está respaldada por otras partes de la Biblia que insinúan la presencia de una figura poderosa en Edén antes de la caída de la humanidad. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15, proporciona ideas sobre un ser divino y radiante presente en el Edén, vinculando a la serpiente con una narrativa espiritual mucho más amplia. En Ezequiel capítulo 28, el profeta describe a un ser que estuvo presente en Edén, el jardín de Dios. El pasaje dice: estuviste en Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el sardio, topacio, y diamante el berilo, onice, y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda con oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Esta descripción retrata a un ser magnífico y angelical, adornado con piedras preciosas y que ocupaba una posición elevada en el consejo divino de Dios. Muchos estudiosos bíblicos interpretan esto como una referencia a Satanás antes de su caída. El término querubín grande protector sugiere que este ser era un ángel guardián poderoso con un lugar especial de honor y autoridad. En el pensamiento del antiguo cercano oriente, los querubines eran vistos como seres espirituales poderosos que guardaban el trono de Dios. No eran los pequeños bebés alados que a menudo vemos en el arte, sino criaturas impresionantes y poderosas asociadas con la fuerza y la protección divinas. Esta descripción no encaja con la imagen de una simple serpiente deslizándose en el jardín, sino que apunta a una figura divina y resplandeciente que una vez caminó en la presencia de Dios. La conexión se vuelve más clara al examinar la caída de esta figura. La frase «en medio de las piedras de fuego te paseabas» sugiere que este ser tenía acceso a la morada santa de Dios, pero el orgullo y la rebelión causaron su caída. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, se describe a este ser, a menudo identificado como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré». El orgullo y la ambición de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios, lo que resultó en su caída desde su posición exaltada. Muchos estudiosos creen que este mismo ser estuvo presente en el jardín del Edén, disfrazándose como una serpiente. No era simplemente un reptil, sino un ángel caído, un querubín ungido que se convirtió en un engañador. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo ofrece una perspectiva importante y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto sugiere que Satanás a menudo aparece como algo hermoso y bueno, ocultando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea nachash, que discutimos anteriormente, respalda esta idea. No solo se refiere a una serpiente, sino también a un ser resplandeciente o encantador. Esto se alinea perfectamente con la naturaleza de Satanás como un engañador, utilizando su apariencia y encanto para desviar a la humanidad. Esa comprensión ayuda a explicar por qué Eva no se alarmó ante la serpiente. No estaba hablando con una serpiente ordinaria, estaba interactuando con una figura radiante y divina que parecía confiable y sabia. El engaño no solo estaba en lo que este ser decía, sino también en cómo se presentaba un ser de luz que ofrecía una sabiduría que parecía divina. Esto nos muestra que la serpiente en el Génesis era mucho más que un animal. Era un ser poderoso y caído que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Una vez guardián del trono de Dios, este ser se convirtió en un adversario, un enemigo tanto de Dios como de la humanidad. Esto cambia la forma en que vemos la historia. Ya no es solo un relato sencillo de desobediencia,
sino una visión de una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en el medio. La serpiente no era simplemente un reptil, era un ser divino caído que usó su influencia para alejar a la humanidad de Dios. Para entender completamente quién era esta serpiente, debemos mirar la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una dramática caída desde el más alto honor celestial. Un pasaje clave que arroja luz sobre esto se encuentra en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, donde el profeta presenta un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Hijo de la aurora, fuiste derribado a la tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas del monte Safón. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo. Este pasaje a menudo se considera una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa lucero de la mañana o portador de luz. Narra la historia de un ser que una vez fue glorioso, creado para reflejar el brillo divino, pero que se consumió con orgullo. La frase repetida, yo subiré, revela la raíz del pecado de Lucifer, su deseo de elevarse por encima de Dios y tomar su lugar. La rebelión de Lucifer no fue solo desobediencia, sino un intento directo de derrocar la autoridad de Dios. Quería elevarse por encima de las estrellas de Dios, simbolizando a los ejércitos angelicales y reclamar la posición más alta en el cielo. Su ambición de ser semejante al Altísimo fue un acto de arrogancia suprema. Esta rebelión tuvo consecuencias devastadoras. Lucifer, quien una vez fue un querubín de alto rango, usó su belleza y sabiduría para desafiar el dominio de Dios. La Biblia nos da un vistazo de su esplendor antes de su caída en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el jardín de Dios, estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Algo cambió en Lucifer. Se halló maldad en él. El orgullo, la envidia y una sed de poder dominaron su corazón. En lugar de permanecer en el papel que Dios le había dado, quiso más, deseaba la adoración, la gloria y la autoridad que solo le pertenecían a Dios. El orgullo lo llevó a su caída y fue expulsado del cielo. Ya no era el portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. En Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto muestra la naturaleza repentina y dramática de la caída de Lucifer. En un momento era un ser celestial, y al siguiente fue derribado, separado de la gloria que una vez tuvo. ¿Qué tiene esto que ver con la serpiente en Edén? La conexión se vuelve clara cuando entendemos que Lucifer, ahora conocido como Satanás, no desapareció tras su caída. En cambio, se convirtió en el enemigo de Dios y de su creación. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, leemos: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo identifica a la serpiente en Génesis como el mismo Satanás, el ángel caído que engañó a la humanidad, tal como una vez lideró una rebelión en el cielo. La serpiente no era solo un animal, era un disfraz utilizado por Satanás para atraer a Eva hacia la desobediencia. Apareció como una figura sabia y atractiva, ofreciendo lo que parecía ser conocimiento divino, pero su objetivo era corromper la creación de Dios. Esto cambia nuestra percepción de la historia. La serpiente en Edén no se trataba solo de un reptil engañando a Eva, sino del inicio de una batalla cósmica. Era Satanás, el querubín caído, continuando su rebelión contra Dios al enfocarse en la humanidad, la creación amada de Dios. Incapaz de derrotar a Dios directamente, Satanás dirigió su atención hacia las personas. Al convencer a Eva de comer el fruto prohibido, introdujo el pecado en el mundo, alterando la historia y marcando el inicio de la lucha continua entre el bien y el mal. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto no fue solo un acto aislado de desobediencia, fue una decisión que trajo el pecado y la ruptura al mundo, afectando a toda la creación. Por primera vez, Adán y Eva sintieron vergüenza, miedo y separación de Dios. Perdieron su inocencia y la relación perfecta que tenían con su Creador. Como resultado, fueron expulsados de Edén
el paraíso que había sido su hogar. En Génesis capítulo 3, versículos 14 al 15, Dios comienza su juicio dirigiéndose a la serpiente. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales domésticos y entre todos los animales salvajes. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Esta maldición no se trata solo de castigar a una serpiente literal, es un símbolo poderoso de la caída de Satanás desde su posición de autoridad. Antes un ser radiante y angelical, Satanás ahora es humillado y llevado a lo más bajo. La imagen de arrastrarse sobre su vientre y comer polvo refleja su completa desgracia y derrota. Las palabras de Dios van más allá de la humillación de la serpiente. La enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, habla de una lucha continua entre el bien y el mal. Esto no se trata solo de la hostilidad entre humanos y serpientes, representa la batalla espiritual entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que se alinean con Satanás. En este juicio, vemos el primer destello de esperanza, una profecía de la victoria final sobre el mal, donde la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Para Adán y Eva, las consecuencias de sus acciones fueron devastadoras. Over the past several days, 3 females have been found dead. Looks like someone's going after these girls. Then they have to know to watch their backs. Streaming March 13th. You really want what happened to this woman happen to you? Exactly why I need to keep going on this. Starring Emmy Award winner Amanda Seyfried. I'm worried about what you're gonna find. So am I. Long Bright River, a limited series. Streaming March 13th, only on Peacock. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. El juicio de Dios sobre Adán en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19 dice: «Maldita será la tierra por tu culpa, con trabajo penoso. Comerás de ella todos los días de tu vida. Ella te producirá espinos y cardos. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás». A causa de su pecado, toda la creación fue afectada. La tierra, que había sido abundante y fácil de trabajar en Edén, ahora estaba maldita. Adán y Eva enfrentarían trabajo duro, dolor y lucha solo para sobrevivir. Este esfuerzo refleja la relación rota entre la humanidad y la tierra que estaban destinados a cuidar. La perfecta armonía entre las personas y la naturaleza se rompió. La tierra, que una vez fue una fuente de alegría y vida, ahora produciría espinos y cardos, y el trabajo se convertiría en una carga pesada. Cada cosecha recordaría a Adán y Eva el paraíso que habían perdido y las consecuencias de sus elecciones. Dios también le dice a Eva que el parto ahora será con gran dolor. Esto simboliza el sufrimiento que acompaña a la vida, pero también lleva un significado más profundo. A través de este dolor, aún hay esperanza, ya que el plan de redención de Dios vendría a través de su descendencia. Aunque la vida ahora incluiría sufrimiento, también contiene la promesa de una futura restauración y victoria sobre el mal. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, adquirieron el conocimiento del bien y del mal, pero a un costo muy alto. Sintieron culpa, vergüenza y separación de Dios y entre ellos mismos. Sus ojos fueron abiertos, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y la realidad de estar fuera de la perfecta voluntad de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, la certeza de regresar al polvo. En Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, leemos que Dios colocó querubines con espadas flamígeras para guardar la entrada al jardín del Edén, impidiéndoles acceder al árbol de la vida. Esto no fue solo un castigo, sino también un acto de misericordia. Dios no quería que vivieran para siempre en un estado caído y roto,
separados de Él. La puerta custodiada era un límite que los protegía, dejando espacio para la redención y la esperanza. Aunque fueron expulsados del Edén, la promesa de redención ya había sido dada. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente llegaría un día para restaurar la relación rota entre la humanidad y Dios. Su partida del Edén marcó el inicio de una vida llena de lucha, dolor y muerte, pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. Este momento simboliza la batalla continua entre la humanidad y las fuerzas de las tinieblas. La caída no fue el final, sino el comienzo de un largo viaje lleno de pruebas, batallas espirituales y la esperanza de restauración. Desde el mismo momento de la caída de la humanidad, el plan de redención de Dios ya estaba en marcha. En Génesis capítulo 3, versículo 15, a menudo llamado el protoevangelio o primer evangelio, Dios declara a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Este versículo da el primer indicio profético del mensaje del Evangelio. Apunta a una gran batalla que abarcaría toda la historia, una batalla donde Satanás, el engañador, sería finalmente derrotado por un redentor prometido. Frase «su descendencia te aplastará la cabeza» se refiere a un descendiente de Eva que dará un golpe fatal al mal, aunque Satanás heriría el talón de la humanidad. Por generaciones, esta promesa resonó como una fuente de esperanza. Aunque la humanidad soportó sufrimiento, muerte y separación de Dios, la promesa de un Salvador permaneció. Esta antigua profecía apuntaba a Jesucristo, quien vendría como plenamente humano y plenamente divino para traer salvación al mundo. A diferencia de Adán y Eva que cedieron a la tentación, Jesús vivió una vida sin pecado, completamente obediente a Dios. Al ir voluntariamente a la cruz, cargó con el peso del pecado de la humanidad, asumiendo la maldición que comenzó en el Edén. A través de su sacrificio, Jesús derrotó el poder de la serpiente, liberando a la humanidad del pecado y de la muerte. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pablo describe la victoria de Jesús con palabras poderosas. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo muestra que la muerte de Jesús no fue solo un sacrificio, sino una victoria cósmica. En la cruz, Jesús quitó el poder de las fuerzas de las tinieblas, desarmó a Satanás y a sus seguidores, despojándolos de su autoridad y exponiendo su derrota para que todos la vieran. Lo que parecía un momento de debilidad y pérdida fue, en verdad, la mayor victoria de la historia. El poder de Satanás fue quebrantado, su influencia debilitada y su derrota final asegurada. La cruz es un símbolo de este triunfo, una fuente de esperanza que brilla en la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó su victoria. Al resucitar de entre los muertos, venció la consecuencia final del pecado, la muerte. Rompió el poder de la tumba, dando a la humanidad la oportunidad de tener vida eterna y ser restaurada a una relación con Dios. La resurrección no fue solo una victoria sobre la muerte, sino una promesa de que todos los que siguen a Jesús también compartirán en su triunfo. Jesús, la descendencia prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15, aplastó la cabeza de la serpiente a través de su muerte y resurrección. La profecía del Edén se cumplió en la tumba vacía, donde Jesús venció la muerte para siempre. Esta victoria no fue solo sobre la tumba, sino también sobre todas las fuerzas de las tinieblas, cada plan y cada tentación que Satanás haya creado. Para aquellos que creen en Cristo, el poder de la serpiente está roto. El pecado ya no tiene control sobre ellos porque Jesús da a sus seguidores el Espíritu Santo, quien nos fortalece y guía para vivir en victoria sobre el mal. De esta manera, la maldición de Edén se revierte. Mientras Adán y Eva trajeron el pecado al mundo, Jesús, a menudo llamado el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios. Hizo posible que la humanidad fuera reconciliada con nuestro Creador. Pablo lo explica hermosamente en Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19. Por tanto, así como una sola transgresión resultó en condenación para todos los hombres, también una sola acción de justicia resultó en justificación y vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de un solo hombre muchos serán constituidos justos. A través de Jesús, se nos da una promesa de un futuro que refleja el paraíso de Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, dolor ni separación de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4,
se nos da un vistazo de esta creación restaurada. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta es la victoria definitiva que fue anunciada por primera vez en Génesis, un mundo hecho nuevo, donde la maldición de la serpiente ya no existe, y el pueblo de Dios vive nuevamente en perfecta armonía con Él. La historia de la serpiente en Edén no trata solo de la caída de la humanidad, también es una historia de redención. Desde el principio, Dios tuvo un plan para salvar a su creación. La cruz es el símbolo supremo de ese plan, un símbolo del amor inmutable de Dios y su deseo de traer de vuelta a sus hijos hacia Él. A través del sacrificio de Jesús, la derrota de la serpiente es completa y nuestra esperanza es restaurada. Génesis capítulo 3, versículo 15, nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer fuerte, el plan de redención de Dios es mucho mayor. La derrota de la serpiente fue segura desde el principio, y a través de Cristo esa victoria ahora es nuestra. La lucha, cada tentación y cada batalla que enfrentamos viene con la seguridad de que Jesús ya ha vencido, y podemos vivir en su victoria. La serpiente en Génesis no era solo un reptil. El texto hebreo y el mensaje general de la Biblia revelan que era un ser poderoso y caído que intentó engañar a la humanidad desde el principio. Comprender esto nos da una visión más clara de la naturaleza de la tentación y de las batallas espirituales que enfrentamos incluso hoy. Si esta nueva perspectiva ha profundizado tu comprensión de la historia de Génesis, por favor, dale un me gusta a este video, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de él, y suscríbete para más ideas sobre las verdades ocultas de la Biblia. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que la serpiente era más que un simple reptil? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.